Vamos a explicar brevemente la sintaxis para definir métodos en Java. Los métodos, como hemos visto en su día en Python, vienen a ser las funciones como tal. Hay una pequeña peculiaridad aquí, básicamente es que un método es un bloque de código, como veis aquí, que se ejecuta cuando se llama. Se pueden pasar datos conocidos como parámetros, esto es exactamente igual que en Python, pero vamos a encontrarnos mucho, sobre todo ahora al principio, antes de ver orientación a objetos, muchos métodos con la palabra reservada static, como es el propio main, el public static void main, este static que tenemos aquí, viene a definir que este método es un método de clase, es decir, podemos llamar a este método sin crear un objeto. Esto lo entenderemos mejor cuando veamos orientación a objetos, pero básicamente quedándoos con la idea de que eso, que los métodos estáticos son de clase, que podemos llamarlos llamando directamente a la clase y no crear un objeto de esa clase para poder llamarlo, que es el funcionamiento habitual en un lenguaje orientado a objetos, cuando queremos llamar a un método que sea un método de un objeto concreto. Los métodos estáticos, sin embargo, no necesitan de esto, por eso para explicar todo el paso de parámetros, cómo es un método con parámetros y sin parámetros y las peculiaridades de Java en concreto con este tema, ya que al ser un lenguaje de tipado fuerte y al ser un lenguaje de tipado estático, tienen un par de peculiaridades y de diferenciaciones con Python que son importantes ver. Todos los métodos que vamos a ver ahora van a ser estáticos, pero más adelante cuando veamos objetos ya veréis que no va a ser así. Entonces, vamos a empezar viendo unos cuantos métodos. Fijaos que aquí dentro del main lo que tengo son todo llamadas a métodos diferentes. Tenemos aquí myMethod, que simplemente es una llamada con el nombre del método, un paréntesis, porque todos los métodos van a llevar paréntesis, igual que en las funciones en Python, y un punto y coma al final, porque al final esto es una instrucción Java, tiene que terminar con punto y coma. Con parámetros, simplemente tenemos mi método con parámetros y le llega un parámetro. El tema de que aquí me ponga name es una cuestión del IDE, del propio IntelliJ, que para facilitarnos las cosas me pone aquí el nombre del parámetro para que yo sepa a qué parámetro me estoy refiriendo, pero esto realmente es del IDE, no es del propio lenguaje. Con dos parámetros lo mismo. Hay que tener en cuenta que en Java es importante el orden en el que pasamos los parámetros y después tenemos también aquí un resultado, porque esto es un método que devuelve un valor, un método con valor de retorno, con un return, al igual que teníamos en Python. Aquí imprintamos el resultado y aquí tenemos también un método con parámetros variables, que veremos esto ahora también, es parecido al varargs que habíamos visto en Python, exactamente lo mismo en ese sentido, y una variable en la que almacenamos el resultado. Simplemente luego lo printamos y así. Vamos a ver ahora todos estos métodos de ejemplo para que veamos un poco la sintaxis de definir estos métodos, de los parámetros y todo esto. En Java, los métodos los vamos a definir siempre, al igual que el resto del código, dentro de una clase. Entonces estamos dentro de la clase main, dentro de sus llaves. Aquí se ha definido el método main, que es un método también, que de hecho recibe el parámetro args por defecto. Esto se lo podríamos quitar porque no lo estamos usando, pero esto es un parámetro que está recibiendo los argumentos que le llegan en un array de strings. Es un método estático también y es un método void porque no devuelve nada. Los métodos que no tengan un return van a ser void, como los primeros que vamos a ver. Podemos definir los métodos con un modificador de acceso. Ya veremos más adelante también estos modificadores de acceso qué sentido tienen, qué peculiaridades tiene cada uno de ellos, seguido del tipo de retorno, es decir, seguido del tipo de dato que devuelven, o void si no devuelven ninguno, seguido del nombre del método y después los paréntesis. Y dentro de los paréntesis es donde irán los parámetros si los hay. El cuerpo del método se define después entre las llaves. Los métodos definen el tipo de retorno, que tiene que ser sí o sí el tipo que se devuelva. Es decir, si nosotros definimos que un método devuelve un entero, pero en el return luego no le pasamos un valor entero, ya nos va a dar un error en tiempo de compilación. El propio compilador ya se va a dar cuenta de que, oh no, mira, has dicho que este método va a devolver un int y estás devolviendo una string o cualquier otra cosa que no sea un int y va a fallar en tiempo de compilación, no nos va a dejar compilar. Lo mismo que si le decimos que devuelve void y después le ponemos un return, también nos va a dar un error, nos va a decir no, me has dicho que esto es void y que no devuelve nada. Como decíamos entonces, un método que no va a devolver nada, si un método no devuelve un valor, el retorno es void. A diferencia de en Python, que cuando no devolvíamos nada por defecto, cuando llamamos a una función, esta devolvía known, en Java literalmente no va a devolver nada, o sea, no nos va a dejar reasignar ese método a ninguna variable ni nada por el estilo, porque void no es known, void no es nada, no es ningún valor, tampoco es un null, no está devolviendo nulo, simplemente no devuelve nada. Entonces en tiempo de compilación ya va a controlar eso y si nosotros llamamos a un método que devuelve void no nos va a dejar asignar esa llamada a ninguna variable directamente. Entonces ahí vamos a tener ya un problema. Bueno, un problema o una ventaja según se mire. Es decir, nosotros tenemos ahí el control a la hora de definir el método, de decir si tiene que devolver algo, si no, qué tipo tiene que devolver. Tenemos un poquito más de control que en Python. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como decíamos, los métodos pueden tener parámetros. Estos parámetros no son otra cosa que esos valores que se pasan al método, al igual que teníamos los parámetros que le llegaban a las funciones en Python. Al ser fuertemente tipado, los parámetros hay que definir el tipo de dato que van a recibir. Es decir, cuando tiene un parámetro el método, va a ser de un
tipo concreto. Y esto, al igual que ocurre con las demás cosas, en Python no afectaba. Es decir, si nosotros definíamos que tenía un parámetro, por mucho que pusiéramos que fuera de tipo entero, después se podía llamar al método mandándole un string o mandándole cualquier otra cosa y no pasaba nada. Luego, si dentro del método había algún error, pues ya tendríamos que controlarlo nosotros. En Java no. En Java, si nosotros definimos que un método va a recibir un entero, pues entonces al llamar a ese método tenemos que pasarle un entero sí o sí. Si le pasamos cualquier otra cosa, ya va a dar un error de compilación. Ya no nos va a dejar hacer esa llamada. No va a compilar. Por lo tanto, cuando definimos el tipo de dato que tiene que recibir el método, es muy importante que sea el tipo de dato que vamos a utilizar y es muy importante que en la llamada también le pasemos lo que está pidiendo el método. Aquí tenemos entonces varios ejemplos. Fijaos, un pequeño método sencillito que, bueno, vamos a desplegarlos para que se vean un poco mejor, pero básicamente tenemos un método estático, porque aquí todos van a ser estáticos de momento, privado, ya veremos lo que son estos modificadores de acceso que vamos a tener, el privado, el público, el protected y alguno más, pero eso lo explicaremos cuando veamos orientación a objetos. Es void porque no devuelve nada y no tiene ningún parámetro, entonces directamente lo único que tenemos es los paréntesis, la definición de myMethod y un print, simplemente. Con un parámetro, por ejemplo aquí, recibiendo un parámetro de tipo string, va a recibir un nombre, entonces tenemos la llamada de hello y el nombre, concatenando con el más, como habíamos visto anteriormente, el punto y coma y toda la sintaxis a la que ya nos vamos habituando. Con dos parámetros, por ejemplo, con un string y con un entero, definimos los tipos y después en las llamadas, como veíamos aquí, los tipos que les pasamos tienen que coincidir con el tipo de dato que hemos definido. Si nosotros en el IDE nos ponemos encima, ya veis que me dice, no, esto recibe un string. En este caso, recibe un string y un entero. Entonces tienen que ser de ese tipo, porque si no daría un error de compilación. Más cosas. Vamos a desplegar este también. Si tenemos un método que devuelve un tipo de dato, hay que definir qué tipo de dato va a devolver, como decíamos. Antes del nombre del método puede devolver cualquier cosa, un tipo básico, un objeto, una colección. Ya veremos más adelante que cualquier otra cosa. Y los parámetros numéricos, y entonces lo que devuelve debe ser de tipo entero. Como esto es una suma de dos enteros, me devuelve un entero y no hay ningún problema. Y después tenemos el número variable de parámetros. El número variable de parámetros tiene que tener un tipo, aún así. Ese número variable de parámetros tienen que ser parámetros del mismo tipo y se define tal que así, con los 3 puntos, después del tipo de dato, el nombre que le demos a ese número variable de parámetros y después pues dentro podríamos recorrer esos parámetros. Por ejemplo, aquí lo que estamos haciendo es almacenar el resultado de la suma de todos esos números que me están llegando con el for each, este que tenemos aquí, y tras recorrer todos los numbers que me llegan, devolver el resultado. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Métodos sin retorno y sin parámetros, sin retorno y con parámetros, con retorno y sin parámetros, con retorno y con parámetros, o con retorno y un número variable de parámetros, o sin retorno y un número variable de parámetros. Son un poco todas las posibles combinaciones. No, si ejecutamos esto, vais a ver que lo que tenemos pues básicamente es la primera llamada myMethod, va a ser esta que tenemos por aquí. Vamos a ponerlo. Ahí está, como vemos, la primera llamada, la de myMethod, es el I just got executed, este que tenemos aquí, que era esto que imprimíamos por aquí. Con un parámetro, pues recibe el parámetro y lo printea. Con dos parámetros lo recibe y printea los dos sin ningún problema. Aquí lo que está haciendo es directamente convertir este H a string para concatenarlo. Como puede hacerlo, no me da ningún problema. El resultado de la suma le estamos pasando dos parámetros y devolviendo el resultado, que es 5 y 3. Estamos almacenando el resultado aquí e imprimiéndolo aquí. El resultado, pues ahí está, es 8 sin ningún problema. Y aquí tenemos pues 1, 2, 3, 4, 5, almacenando el resultado de esto, que os recuerdo que lo que estábamos haciendo era recorrer todos esos números e ir acumulándolos en result, haciendo un sumatorio básicamente, y pues 1 más 2 más 3 más 4 más 5, que me da 15, y lo estamos printeando aquí. Y así pues tenemos lo que es la sintaxis básica de la definición de métodos, el paso de parámetros y demás.